El cerebro, hermanos, es una máquina increíble. Si alguna vez han estudiado un poco de cómo funciona la mente, es algo que aún todavía se sigue estudiando porque no se puede comprender en todo su esplendor cómo es que la conciencia misma se encuentra en el ser humano. La conciencia, el hecho de poder decidir de materia inerte, me explico, es algo inexplicable, bueno, para el incrédulo al menos. Pero el cerebro en sí está compuesto por muchas neuronas. Cada neurona tiene miles de terminaciones nerviosas y cada neurona se conecta entre una neurona y otra. Entonces está una neurona y cuando la persona pasa por una experiencia, tiene alguna situación relacionada con el mundo físico y aún en su propia mente, estas neuronas se conectan entre sí y hay flujo de información. Una vez leyendo uno de los libros que estaba leyendo este año, hablaba de que si ustedes pudieran tener una línea, bueno, pudieran poner todas las telefonías, las compañías telefónicas del mundo en un solo edificio, pudieran centralizarlas en un solo edificio y pudieran trabajar al máximo de su capacidad, no iguala aún así el poder que tiene el cerebro en cuanto a flujo de información. Es increíble. Ahora, para el cristiano y para cualquier persona, las reacciones y la información que entran a tu mente constantemente es mucha. Desde los anuncios que ves vas en el carro y los anuncios que ves ahí constantemente, no sé, desde malos anuncios a buenos anuncios, siempre está siendo bombardeado por eso. Las novelas, las telerevistas, los programas de televisión, aún tus amistades y los chistes que cuentan tus amigos, todo ello siempre y constantemente está metiendo flujo de información dentro de ti, de tu mente. La pregunta es, ¿cómo es que un cristiano va a permanecer firme y va a definir en sí cómo reaccionar a esto? ¿Cómo reaccionar a toda esta información que viene y está siendo bombardeado constantemente? Yo creo que la respuesta está en convicciones. Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra convicción significa una idea, ya sea religiosa, política, moral, etcétera, a la que se está fuertemente adherido. Convicción bíblica es un mandamiento bíblico al que se está fuertemente adherido. Es un principio bíblico que lo tienes en ti, en tu ser, en tu corazón, que estás tan convencido de ello que las decisiones que tomas están definidas en base a esos principios que tú crees correctos. Un principio bíblico, una convicción bíblica está definida por ello. Todos, hermanos, tenemos convicciones. No necesariamente bíblicas, pero todos vivimos por convicciones. Este mes pasado que salimos de vacaciones, recordé mucho a mi suegra. Ella tiene muchas convicciones que para mí simplemente no van de acuerdo con mi mente, no sé, fui criado muy distinto. Pero ella siempre que sale de su casa, a donde sea, siempre cierra la llave de paso y siempre cierra el tambo de gas. Siempre, así. De hecho van a salir y la tengo que esperar porque va a cerrar la llave de paso, cerrar el tambo. Es más, muchas veces yo, ya lo cerré, ya podemos irnos. Y es algo interesante, digo, bueno, pues tiene sus principios, tiene sus ideas y pues cada quien, me explico, está bien. No está mal, no puedo decir que esté bien y está mal. Ahora, esta vez que salí de vacaciones, nos fuimos y estuvimos ausentes de la casa por 4 días. Esos 4 días, yo sin darme cuenta, se quedó el sapito del baño abierto. Entonces, todo el flujo de agua que se fue por ahí por esos 4 días se vio grandemente reflejado en el recibo del agua. Y en mi corazón cuando lo vi, y dije, wow, si mi suegra hubiera estado aquí, esto lo hubiera evitado todo. Quiero esa convicción, dije. ¿Por qué? Porque si es cierto, si lo hubiera cerrado, si nomás lo cerrara, me explico, no me hubiera preocupado de si se rompe un tubo y yo no estoy. Porque pues está cerrado. De que va a explotar la casa tampoco, porque pues, está cerrado. Y fue en ese momento que dije, nena, ¿sabes? Tu mamá lo hace, siempre lo vamos a hacer, siempre. No puede ser, dije, no estábamos aquí, no nos dimos cuenta. Si nos hubiéramos tardado más alto hubiera llegado y más fuerte hubiera sido el ataque del corazón aquí. Pero la verdad, hermanos, es que todos tenemos convicciones. Muchas veces me río cuando platico con personas, ¿no? Que tienen
arraigados ciertas convicciones de pueblos. No, que no te cortes el pelo cuando está la luna llena, o cuando es el mejor momento es cuando está la luna nueva, no sé. O no tengas bebés cuando hay eclipse, no lo sé, eso tiene cierto sentido ahí. Pero la verdad es que todos tenemos ciertas convicciones y te riges en base a las convicciones que tú tienes. La única que me consta es que cada vez que llueve y hay sol, está pariendo una venada, dicen por ahí. No me consta, pero está aquí, siempre le digo al pastor. Todos, hermanos, tenemos convicciones, no necesariamente bíblicas, pero rigen tu manera de proceder. La manera en la que te comportas con el sexo opuesto, la manera en la que respondes y te conduces dentro de la casa, tiene mucho que ver, de la casa de Dios y aún de tu propia casa, tiene mucho que ver con convicciones. Convicciones, una idea fuertemente adherida a tu corazón, que va dirigiendo prácticamente la manera en la que vives. El día de hoy quisiera hablar acerca de reset tus convicciones y estudiando un poco acerca de los recabitas, porque los recabitas sobresalieron por una convicción que ellos tenían muy fuerte. De hecho, leyendo algunos comentarios, hablan de que probablemente trascendieron los 200 años de lo que sus padres les habían dicho. Sabes que no tomas vino, no tomes heredad, no tomes viña. Y ellos siguieron obedeciendo hasta el punto, me explico, en el que Jeremías los sacó y les dijo, vengan para acá. Los metió a la casa, a una de las cámaras en el templo y les dice, ¿sabes qué? Tomen vino. Tomen, yo ya les llené todo, tomen ustedes, yo soy, me explico, soy un enviado de Dios, soy un hombre de Dios, y Dios me dijo que les dijera a ustedes que tomen vino. Y ellos, sin titubear, dijeron, no vamos a tomar. Espérate, ¿por qué no sabes quién te lo está diciendo? Es un hombre de Dios, Jeremías te lo está diciendo. Sí, pero no vamos a tomar. ¿Por qué? Porque mi papá nos pidió que no lo hiciéramos, mis ancestros, mis padres ancestros me pidieron que no lo hiciéramos. Y hasta ahorita no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. El impacto fue tanto que incluso Jeremías, viendo el ejemplo de esta familia, los llevó y los sacó y dijo, pueblos de Israel, les dice, ¿cómo esta familia se puede adherir tanto a un principio que su padre le pidió por tantos años y lo han obedecido sin titubear y ustedes no pueden hacer caso a mi voz? Y ustedes, me explico, todos los profetas que he mandado desde tiempos tempranos hasta ahorita, dice, y todavía no obedecen. Porque ellos sí pueden y ustedes no. Es porque no quieren. Porque si ellos se pueden aferrar, me explico, a un principio que su padre le pidió, ¿por qué no pueden tomar igual, de la misma manera, con la misma intensidad, los principios que Dios les había dicho por medio de los profetas a todo el pueblo de Israel? Y a lo mejor el mismo eco resuena en la actualidad a nosotros, hermanos, porque muchos tenemos convicciones de nuestros padres. Muchos tenemos convicciones familiares, hasta la manera de cocinar pasa de una generación a otra. Y hay cosas, me explico, que defendemos y hay cosas que no, pues es que así lo hizo mi papá y así lo voy a seguir haciendo yo porque así se hace. Y las cosas de Dios no necesariamente las defendemos con la misma intensidad. No existe tal cosa como un cristiano sin convicciones bíblicas. De hecho, se contraponen las dos cosas. ¿Por qué? Porque el hecho de ser cristiano significa que alguna vez tú en tu corazón te adueñaste de un principio bíblico como el de que Cristo te salva si confías en Él. Y lo adheriste tanto en tu corazón y pusiste toda tu fe en ese principio que entonces Dios te salvó. Si no lo hubieras hecho, si no tuvieras esa convicción, entonces, hermano, no eres salvo. No existe tal cosa como un cristiano sin convicciones bíblicas. El problema es que a lo mejor para muchos es su única convicción. Y no debe de permanecer ahí. Se espera mucho más de un cristiano que el parar en fui salvo, gracias a Dios. Punto 1, la razón de las convicciones. Alguien mencionaba que las convicciones son como un timón en un barco que está en situaciones complicadas. Mientras llega la tempestad, el barco se defiende y sigue su camino por el timón.
Si el barco no se tira a un lado, se pierde en la inmensidad del mar, es por el timón que lo está guiando. Es algo así las convicciones. Dentro de las múltiples situaciones que nos pasan como cristianos, hermanos, son las convicciones las que te levantan, me explico, y te hacen seguir adelante, aunque no tengas ánimo. Son las convicciones lo que rige en tu vida, lo que rige tu corazón, que te hace seguir adelante, aunque a lo mejor no estás pasando la mejor situación en el día. Muchas veces he estado desanimado en situaciones complicadas y, ¿saben? No tengo muchas ganas de levantarme a leer las Escrituras, pero es una convicción. Independientemente de lo que pase, sé que es lo correcto y uno se para y sigue adelante porque es tu convicción. Yo tengo una convicción personal de que esté donde esté, en cualquier lugar, aunque sea en vacaciones, y más en vacaciones, tengo que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es el único día donde ahora sí nadie me está observando y mi hija sí. Si falto en mis vacaciones a la iglesia, es como decirle a mi hija, mira, mientras esté trabajando todo está bien, pero cuando no tengo que. Por eso voy a la iglesia. Es una convicción. Convicciones es como aquel faro, me explico, que no sabes, te pierdes, pero ves aquella luz y dices, voy a seguir allá, porque ese principio lo arraigué tanto en mi corazón que me da una guía en cómo seguir adelante. Eso es una convicción. La razón de las convicciones, vamos a leer el versículo 14 y 15 de nuestro contexto, dice, fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy para obedecer el mandato de su padre, y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Dice, fue firme. El papá de los recabitas, de los ancestros, le dijeron, ¿sabes qué? No tomes vino. No tomes vino. Y fue un principio, me explico, que se arraigó tanto al corazón de esta familia que pasaron generaciones y todavía seguían firmes ante algo que había pasado con sus padres. Ahora, uno se pone a pensar, ¿por qué les pidió que no tomaran vino, que no tuvieran casa, que no tuvieran viña, que no tuvieran edad? ¿Por qué? La verdad es que no lo sé, la Biblia no declara específicamente por qué. Pero, nomás pensando y analizando un poco en la antigüedad, pues Abraham no tenía casa. Era nómada, estuvo viviendo en tiendas todo el tiempo, prácticamente todos los patriarcas estuvieron viviendo en tiendas. Y había una razón de ello, porque el lugar donde estaban Dios aún no se los había dado. Y podían voltear al cielo, me explico, y aún la manera en la que distribuían sus casas tiene una razón de ser. Y si no tuvo una casa Abraham fue porque Dios todavía no le había dado lugar donde iban a estar. Y el hecho de estar en tienda y no irse y meter a una ciudad era precisamente por eso, porque recordaban constantemente el honrar a Dios, porque no tengo casa, ¿por qué? Porque Dios un día nos los va a dar, ahorita no es el tiempo. Sea cual sea la razón, nomás me hace pensar en eso y puedo estar mal. Pero a lo mejor la razón del por qué los recabitas no tenían es para darle la honra y la gloria a Dios aún en eso. No lo sé, pero Dios honró esa decisión y esa convicción a un punto tal que dijo, nunca va a faltar de tu casa un hombre que me busque todos los días. Qué increíble. Ahora, punto A, la razón de las convicciones, punto A, son anclas en la tempestad. Son anclas en la tempestad. Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y el camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Salmo 119:35, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. ¿Saben? Hay muchos principios bíblicos, hermanos, que muchas veces los leemos, pero no significan nada para nosotros en nuestras vidas. Pero cuando uno agarra ese principio y lo adhiere a su corazón, son guías que nos permiten seguir adelante, pase lo que pase. Les comentaba, hay situaciones en las que simplemente, en medio de desánimo, en medio de una situación donde el diablo quiere hacerte cavilar en tu caminar, la convicción que tengo de ir siempre a la iglesia, eso me levanta y sigo adelante, porque fue algo que Dios puso en mi corazón hace tiempo atrás. Y cuando estoy enfermo, cuando Isabel está enferma, cuando mi esposa está enferma, es algo que viene a mi mente, es una convicción. Tengo que ir. Y mientras me explico, haya gente que me diga, no seas simple, un día que faltes no te va a pasar absolutamente nada. Yo lo sé, pero eso es mi guía. En eso me baso y sigo adelante, porque si corto eso es como cortar algo que Dios ya me habló hace tiempo atrás. No puedo.
Es una convicción mía, me explico, el ser bautista. Soy bautista por convicción, como dicen por ahí. Porque nadie me va a mover de aquí. Aún las personas, me explico, que pudieran llegar y tratar de hacerme dudar, he estudiado para no caer. Porque es mi convicción. Dios me puso aquí y aquí voy a seguir. Es una convicción. Una persona se guía en base a convicciones, hermanos. Un cristiano se guía en base a convicciones. Si el cristiano no tiene convicciones bíblicas en su vida, ¿qué tipo de cristiano es entonces? Si no hay nada de la palabra de Dios arraigada a tu corazón. Las convicciones, hermanos, son anclas. Son esas cosas, hermanos, que aunque cambie todo el mundo y aunque el mundo se esfuerce constantemente en hacerte cavilar en tus ideas, en tus pensamientos, en tus acciones, en tu proceder, aunque Satanás trate constantemente de desenfocarte en tu ministerio, hermano, tienes convicciones. Esas te van a seguir adelante, me explico, te hacen seguir adelante, te hacen levantarte y ¿sabes qué? No importa, sé que no entiendo la situación ahorita, pero sigo adelante. ¿Por qué? Tengo convicciones. No me puedo dejar llevar por la situación, no me puedo dejar llevar por mi corazón, no me puedo dejar llevar por mi ánimo, porque tengo convicciones. Dios ya me habló en un punto adelante y agarré ese principio tal y lo adherí tanto a mi corazón que no hay nada que me haga cambiarlo. Tengo convicciones. Ahorita cantábamos como roca eterna, firmes, como aquella roca eterna. Y muchas veces veo tanta fluctuación en personas que digo, ¿dónde están sus convicciones? ¿Dónde están? ¿Qué tipo de cristianos son cuando no hay convicciones que les permitan levantarse y seguir adelante? Que cualquier cosa los desanima y fluctúan y dicen, no, pues ya estuvo, ya me enfadé, ya me cansé. Las convicciones, hermanos, son anclas en la tempestad. Cuando no sabes qué hacer, aunque no sabes qué reaccionar en ese instante, tengo convicciones que me permiten seguir adelante. Tengo la convicción, hermanos, de no tomar alcohol. Y sabes, cuando alguien llega y me pregunta, aunque toda una familia se ponga alrededor de mí y me pregunte, hey, es mi convicción, pues aunque no sepa cómo responder, no, porque es mi convicción, no quiero, no puedo, es algo que no tengo, no debo hacer. Y mientras me explico la familia de que, no seas ridículo, no te va a pasar nada, no te vas a emborrachar, según tú vas a perder, me explico, el juicio tomándote un traguito, no pasa nada, nomás compruébanos, me explico. No, porque es mi convicción. No puedo. Soy cristiano. No existen cristianos sin convicciones bíblicas. No solo las convicciones son anclas en la tempestad. Punto B, muestran tu madurez espiritual. Muestran tu madurez espiritual. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han ejercitado, los que han alcanzado, ¿qué dice? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sabes? Hay una cosa con esta palabra de ejercitar. Porque ejercitar significa poner en práctica algo. Si quieres ejercitar tu cuerpo, tienes que usar tu cuerpo. ¿Me explico? Tienes que usar tu cuerpo. Si quieres poner en práctica o ejercitar tu mente, ¿sabes qué tienes que hacer? Ejercitar tu mente. Tienes que ponerte a hacer cosas que te hagan pensar y que te permiten, me explico, alcanzar a razonar algo distinto. Si quieres ejercitar, me explico, el brazo, pues ponte a levantar cosas con el brazo porque quieres ejercitarlo. Si quieres ejercitar principios bíblicos, hermano, practica principios bíblicos. Muy sencillo. La Biblia dice que la madurez es para aquellos que han ejercitado el discernimiento entre el bien y el mal. En otras palabras, aquellas personas que llegan a tener convicciones son aquellas personas que han ejercitado aquellos principios bíblicos en sus vidas y les permiten discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Madurez espiritual tiene que ver mucho con las convicciones que tú tengas como cristiano. Si tú eres cristiano desde hace mucho tiempo y no tienes convicciones bíblicas, hermanos, no tienes madurez espiritual. ¿Qué tipo de madurez tienes si no hay nada en las Escrituras que está arraigado en tu corazón?
hay cristianos que llevan mucho tiempo en las cosas de Dios y no significa necesariamente que son cristianos espirituales. Pero dime, enséñame un hombre que tenga muchas convicciones y me enseñas un hombre, hermano, que es maduro espiritualmente. Convicciones bíblicas, obviamente. Aquella persona que tiene convicciones bíblicas y que vive en base a convicciones, yo lo puedo ver y decir, ese es un hombre de Dios porque mira cómo vive. Nada lo mueve. Se levanta y sigue adelante y tiene principios tan arraigados en su corazón que se ve completamente en su conducta día a día. Es un hombre de Dios. No un hombre que me dice, llevo 15 años de ser salvo. Ah, ¿en serio qué convicciones tienes? No, pues ninguna. Ah, pues no hay madurez entonces. Cuando veo, me explico, a predicadores que he tenido la oportunidad de conocer y veo la manera en la que hablan, la manera en la que se dirigen, la manera en la que desgastan su vida, hermanos, no pudieran hacerlo sin convicciones. Es imposible. Y Dios los usó grandemente, hermanos, por la madurez espiritual que tienen. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Convicciones tienen mucho que ver, hermano, con tu madurez espiritual. Las convicciones no solo dictan tu madurez, no solo son un ancla, hermano, también te permiten, hermanos, permanecer en tu testimonio. Tu testimonio. Deuteronomios 4:6 dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, ¿qué dice? Pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Curiosamente, cuando Moisés estaba diciendo eso, le está diciendo, ¿saben qué? Agarren todos los principios de Dios y pónganlos por obra. Y entonces, ¿saben lo que va a hacer todo el pueblo? Los va a observar ustedes y van a decir, pueblo grande y sabio y escogido de Dios es este. Porque solo mira cómo caminan. Mira lo que hacen. Algo, hermano, resalta cuando alguien tiene convicciones. El hecho de que una persona todos los días se levante a leer su Biblia por convicción, hermano, y otra persona se da cuenta, hermano, resalta eso. Una persona que le digan, ¿sabes qué? ¿Vas a ir a venir al partido de fútbol? No, ¿por qué? Porque tengo que estar en la iglesia, hermano. Eso resalta. Es una convicción. Oye, ¿sabes qué? Hay que gastar eso. No puedo, tengo que dar mi diezmo. Diezmo, convicción. ¿Qué tipo de convicciones, hermano, tiene usted? ¿Qué cosas usted puede decir de su vida que usted maneja por convicción? ¿Qué principios bíblicos están tan arraigados a su corazón que dirigen su caminar diariamente? Que le ponen un norte en cómo seguir. Que se levante y dice, no, porque es que esto es lo que Dios espera de mí. Ya Dios me lo dijo antes, no me lo tienen que volver a repetir, voy a seguir adelante. Porque convicción. ¿Qué tipo de convicciones, hermano, usted tiene como cristiano? Las convicciones, hermanos, son anclas en la tempestad, muestran tu madurez, muestran también tu testimonio. Y punto de las convicciones, la razón de las convicciones también es por la bendición de Dios. Obviamente, el hecho de tener convicciones y arraigar palabras, la palabra de Dios a tu corazón, es honrar a Dios. Y la palabra de Dios nunca falla cuando dice Dios honra. ¿A quién? A los que le honran. Si anduvieres en mis decretos, dice Levíticos 26:3 y 4, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieras por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Y la tierra tendrá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Hay bendición para aquellos que honran a Dios, porque Dios honra a los que le honran, hermano. Si usted agarra principios bíblicos y los vive por fe, no porque sabe qué va a pasar, por fe, hermano, usted va a estar honrando a Dios. ¿Saben? Les he compartido cuando el pastor enseñaba acerca de la disciplina en mi hija, y yo veía que la disciplinaba y se enojaba conmigo. Y decía, wow, bueno, pues algo está, no sé, le estoy disciplinando porque creo que es lo correcto y porque la Biblia me lo enseña y porque es lo que he aprendido acerca de principios bíblicos. Y uno se pone a pensar, no estaré engendrando un corazón, me explico, que me termine odiando. No sé, como padre primerizo, me explico. Uno cuestiona muchas cosas, pero el principio bíblico es el mismo, no cambia. Con el paso del tiempo me he entendido que una de las razones por las que creo que mi hija me ama es porque simplemente he obedecido la palabra de Dios. No sé por qué.
Pero un cristiano se guía en base a convicciones, principios bíblicos, hermanos, que no necesariamente tienes que entenderlo. Simplemente tienes que vivirlo y Dios honra eso. Hay una razón hay algo, hermano, con obedecer ciegamente la palabra de Dios, que Dios no te va a dejar abajo. Cuando la palabra de Dios dice que lo pongamos a Él primeramente y Él suplirá todas nuestras necesidades, es un principio bíblico. Yo no lo veo necesariamente. Pero con el paso del tiempo puedo voltear atrás y decir, Dios siempre ha estado ahí. Porque si lo viera, no fuera por fe. Si yo honrara a Dios y Dios me dijera, por honrarme, mira, mañana te voy a depositar, no fuera por fe. Pero no sé la manera en la que Dios va a proveer, y siempre Dios ha sido fiel. Un principio bíblico arraigado a tu corazón, que dirige tu caminar constantemente en tu vida. Convicciones. La razón de las convicciones. Punto 2, la raíz de tus convicciones. Versículo 16, vamos a nuestras notas. Versículo 16 dice, ciertamente, dice, los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre. ¿Saben? A los recabitas, la raíz de su convicción era simplemente honrar a su padre. La raíz del por qué ellos vivieron tan apegados a este mandamiento era porque simplemente querían honrar a su papá. Y generación tras generación hicieron la diferencia. Yo creo que sobresaliente entre los israelitas. Decían, ¿y estos qué? ¿Por qué viven afuera? No lo sé. Pero, wow, qué increíble padre tuvieron, que fue, me explico, tan dichoso que sus hijos todavía los siguen obedeciendo después de tanto tiempo muerto. La raíz de la convicción de esta familia era que querían honrar a sus padres. Ahora, la Biblia menciona, hermano, que hay... Vamos a 1 Corintios, bueno, lo tienen en sus notas un poco más abajo. Lo iba a poner antes también. Pero 1 Corintios 2, 6 y 7 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este signo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios, el ministerio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Saben? Estos versículos hablan de dos tipos de sabiduría. Sabiduría del mundo y sabiduría de Dios. Hay dos tipos, hermanos, de sabiduría que van a regir tus convicciones. Sabiduría del mundo y sabiduría de Dios. Les comentaba al principio, mi suegra tiene convicciones que para mí, me explico, simplemente no las entiendo. A lo mejor a lo largo de su vida ya ha pasado tantas cosas que me explico, ya tiene razón de ser el por qué lo hace. Yo creo que sí. Pero hay muchas cosas que tenemos tan arraigadas a nosotros que aún desechamos principios bíblicos por convicciones que se nos fueron entregadas por nuestros padres o por amigos nuestros. Hay cosas, hermanos, que gente nos dice a nosotros y que somos capaces de aún evitar. Me explico, los principios bíblicos que ya conocemos y arraigamos a nuestro corazón cosas que no son bíblicas. Como por ejemplo, el trabajo y el dinero es más importante que tu familia. Muchos me dirán, no es cierto. La pregunta es, ¿qué tanto ha influido tu trabajo en tu relación en tu familia? Si tu respuesta es mucho y para mal, hermano, su convicción es que es más importante su trabajo que su familia, quiera o no lo quiera aceptar. Uno diría, hermano, no, es que usted es bien drástico, hermano, pues es que yo no lo estoy diciendo, pues es muy claro. Si usted está teniendo problemas con su familia por su trabajo, hermano, entonces tome decisiones porque está gritando que es más importante. Amén. Hay otro tipo de convicciones que se nos han ido arraigados, hermanos, como el hecho de no diezmar. ¿Por qué? Porque tienes muchos gastos. Filosofía del mundo, claramente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que lo pongas primeramente a Él. Y todos los demás, dice la Biblia, que será añadido. Así dice la Escritura, un principio bíblico muy claro. Pero muchos, me explico, anteponen este principio bíblico y lo hacen a un lado diciendo, no, es que tengo gastos. Sí, yo sé. ¿Quién no tiene gastos? Pero es tu decisión agarrar este principio bíblico y ponerlo en tu corazón y que defina tu manera de proceder en el principio bíblico.
Muchos me dirán, no hermano, es que no, usted es demasiado drástico. Ah, muy bien, pero cuando usted tiene la oportunidad, me explico, de faltar a la iglesia porque llegó un familiar y conoces el versículo que dice no dejando de congregarnos. Amén, un principio bíblico muy sencillo. Cuando pones eso a un lado, me explico, por abrazar aquello que se te pone enfrente, estás rechazando la sabiduría de Dios por abrazar la sabiduría de este mundo, quieras o no lo quieras aceptar. Amén. Hay dos tipos de sabidurías. Punto A, sabiduría del mundo. Todavía hay hermanos y hermanas que defienden el feminismo, la avaricia y la falta de compromiso. Son cosas, hermanos, que el mundo predica. La falta de compromiso total. Hoy en día hay una generación que no se quiere comprometer. Jóvenes que cambian de trabajo como cambiar de calcetines. Es algo bien común. Y saben, ese mismo tipo de proceder también llega aquí a la iglesia. Porque hermanos con falta de compromiso hay muchos que quieren dar, me explico, hasta que ya no les duele, ya es suficiente, ya tienen demasiado de mí. Y me explico, y si hay una tarea que hacer, no se termina porque ya diste lo que tenías que dar, no por compromiso. No porque querías terminar con aquello que se te encomendó, simplemente porque querías ayudar como un buen hermano, un buen samaritano. Pero la misma filosofía del mundo, hermano, entra arraigado al corazón de muchas personas aún de la misma iglesia. No es por alardear, me explico, y no es por criticar, pero ¿no será la conducta que usted tiene cuando sirve dentro de la iglesia? Ah, ya terminé con lo mío, me explico, entonces me tengo que ir. El compromiso va más allá, hermano. El compromiso es voltear a ver la iglesia y estar perfecto. Ah, entonces ya terminé, ahora sí me puedo ir descansado. No, falta eso. Ah, pero el hermano lo va a terminar. Ahora el hermano sí, el que nos está ayudando con eso. Ah, sí, el baño está deshecho. Ah, sí, pero alguien más lo va a hacer. ¿No es muy similar, hermano, a cómo los jóvenes hoy en día también tienen una falta de compromiso ante cualquier cosa? Ya no me gustó esta relación, mejor la dejo y busco otra que satisfaga mi necesidad. ¿Por qué? Falta de compromiso. Di lo que quería dar, tomé ventaja de lo que quería y ahí estuvo, ahora hay que cambiar. Y vienen así a la iglesia. Ah, hay que limpiar, y me tengo que ir. ¿Por qué? Ya participé en la actividad, ya tuve lo que quería, ahora sí es tiempo de irme, porque ya di lo que quería dar. Falta de compromiso. Sabiduría de este mundo. Falta de convicción. O sea, Ezequiel 20:24 dice, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Siguiendo el mismo principio, hermanos, del pueblo de Israel viendo a los otros pueblos, nosotros como cristianos viendo cómo actúan los demás. Falta de compromiso, falta de convicciones. Ezequiel 33:31-32 dice, vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con su boca y con el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y dicen, y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, que canta bien, oirán tus palabras, dice, pero no las pondrán por obra. Dice la Biblia que aquí está Ezequiel predicando, y dice, ¿y sabes cómo es el pueblo? Dice, eres como un cantor de amores. Todo lo que dices es muy bonito, nomás que no lo ponen por obra. Y vienen predicación tras predicación tras predicación, y mucha gente dice, amén, mucha gente viene por acá, pero no lo ponen por obra. Falta de convicción. Y no es así como el mundo lo hace también. Es interesante, pero me ha tocado, y no tanto aquí en Hermosillo, no sé por qué, pero cuando vas al sur de México, te tratan aquí. Vas a cualquier restaurante, me explico, y te tiran flores, además no sé, así lo sentí yo. Puedo estar mal, o pude ser la excepción, ¿no? Por guapo, no sé. Qué gachos que serlo. Pero hermano, te dicen, Señor, ¿cómo está? Y prácticamente te hacen masaje, te hacen todos, porque y ¿crees que en realidad le importa tu corazón? No, pues eres un cliente. Cliente lo que pide. Y no es como que son mis amigos, no es como que les importa, no es como si me explico, si no tengo para pagar no me van a tratar bien, me van a correr. Pero no es muy similar esa misma actitud o sabiduría del mundo a muchas veces aquí en la iglesia cuando dices amén, amén, amén. Sí, pastor, qué tremendo, qué increíble, wow, qué poderoso. Vienes aquí al altar y no cambia tu proceder.
¿No es una falta de convicción? Y escuchan como cantor de amores, pero todo lo que se dice simplemente entra y se va. La raíz de tu convicción, hermanos, pueden ser la sabiduría del mundo, o punto B puede ser la sabiduría de Dios. Y hemos hablado un poco de eso. La sabiduría de Dios, hermanos, es esta. Si usted quiere desarrollar convicciones, hermanos, con sabiduría de Dios, lea las Escrituras, agarre un principio y arraíguelo tanto en su corazón, hermano, que dirija su caminar. Ahora, punto 3, reproduciendo convicciones, hermanos, y ya vamos a terminar, no me falta mucho. Hace unos meses atrás estuve hablando con los jóvenes y estamos hablando precisamente de este mismo tema, las convicciones. Y les puse un reto hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque les decía, muchos de ustedes tienen viniendo a la iglesia desde que son niños. Y algunos, me explico, estuvieron por la escuela dominical y se memorizaron muchos versículos. Y hermanos, también ustedes, muchos de los adultos, crecieron en las cosas de Dios. Otros llevan suficientemente tiempo para conocer algunos versículos. Punto 3, reproduciendo convicciones. Punto A, la lectura de la Biblia. Uno puede leer en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es un versículo muy sencillo, muy conocido por todos. La pregunta es, ¿qué tanto reconoces dentro de tu corazón que es importante el meditar la palabra de Dios de día y de noche, y has establecido convicciones en base a este principio? Si todavía no puedes leer la palabra de Dios, me explico, constantemente, y levantarle y tener un hábito de leer la palabra de Dios, hermano, no tienes una convicción entonces. Conocemos el versículo, conocemos el principio. La pregunta es, ¿cuándo vas a desarrollar convicciones en base a este principio? Punto B. Oración. Juan 14, al 13 al 14 dice, todo lo que pidieras el Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Primera Tesalonicenses 5:17, y ese lo conocemos mucho, dice, orad sin cesar. Todo lo que le pidieras al Padre, yo lo voy a hacer. Ora sin cesar. La pregunta es, cuando tienes una necesidad, ¿a quién acudes primero? ¿Te manejas por convicciones y te pones a orar para pedirle a Dios? ¿O dejas a un lado eso y, me explico, ocurres tu tarjeta de crédito, como dice el pastor, con tus padres, con otros amigos, a pedir un préstamo? ¿O te manejas por convicciones bíblicas? Porque conocemos el versículo. Pero como les decía al principio, no solo conocer el versículo, es arraigarlo a tu corazón y que dirija tu caminar. Eso es algo bien distinto. Leemos también evangelizar, Mateo 28:18. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conocemos bien el versículo. La pregunta es, ¿qué tantos tienen la convicción de venir a ganar almas? Sencillo. Conocemos el versículo bíblico, pero lo lees y dices, qué bonita poesía. O en realidad piensas que es importante porque para Dios es importante. ¿Ven? ¿Es convicción tuya o no es convicción? ¿Qué acerca del venir a la iglesia? Les mencionaba ahorita, Hebreos 10:27, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Muchos parece que buscan pretextos para no venir, pero mi pregunta es, ¿conoces el principio? ¿Qué tipo de convicciones tienes en cuanto a esto? ¿Qué acerca del amar a tus enemigos? Ya es un terreno más complicado aquí. Pero 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a quién, a su hermano, es
mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Conocemos el versículo. Pero hay mucha gente que no sabe perdonar. Hay muchos cristianos que no saben perdonar. Hay muchos cristianos que se rigen mejor por la sabiduría de este mundo y odias a los que te odian, maldices a los que te maldicen, cuando la Biblia dice que hagas todo lo contrario. Pero, ¿cómo te manejas? ¿Tienes convicciones en tu vida? Y punto G. Este también está interesante, sometiéndote a las autoridades. Tito 3:1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Un versículo claro, versículo sencillo. Conocemos el versículo, pero conozco muchos cristianos, me explico, que buscan la oportunidad para mostrar rebeldía y desacuerdo con el gobierno. Mi pregunta es, ¿cómo es que te manejas entonces? ¿Hay principios bíblicos en tu vida que están arraigados y que dirigen tu caminar constantemente o no? Porque vemos, si está un barco y quiere llegar a cierto lugar y ve los dos faroles, la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, ¿a cuál va a llegar? Si tiene dos que le confunden constantemente. Cuando uno deja a un lado y dice, este es, entonces ya va a poder ir con toda la velocidad porque sabe que ese es. Pero cuando estás cavilando entre lo que te enseñan en el mundo y lo que te enseñan en la Biblia, entonces no vas a ningún lado. Cualquier cosa te hace fluctuar, cualquier cosa te desanima, cualquier cosa te deprime, cualquier cosa te hace parar de tu compromiso. Y la pregunta es, como cristianos, ¿cómo es que se supone que nos tenemos que conducir si no es en base a convicciones? Si no tienes convicciones, ¿qué tipo de cristiano eres entonces? ¿Qué te mantiene el seguir adelante? Y punto 4 y último, reset tus convicciones bíblicas. Y ahora, y mi única intención, hermanos, es simplemente hacerlos pensar un poco acerca de eso, porque a lo mejor usted no tiene convicciones o no ha decidido en base a principios bíblicos que ya conoce. A lo mejor usted no ha dicho, conozco el versículo, pero voy a determinar seguir este principio porque Dios así lo quiere y quiero honrar a Dios con mi vida y quiero servir a Dios y este principio lo voy a arraigar en mi corazón y va a dirigir de aquí en adelante mi conducta, como un cristiano debe de hacerlo. Claro, y les he dicho antes, estuve dando este semestre pasado acerca de la historia de la iglesia. ¿Sabes por qué gente daba su vida por Dios sin cavilar? Sin dudar ni un instante en que podían matarlos y decían, no importa, ¿por qué? Porque ya está mi convicción. Cristo es mi convicción y nada en este mundo me va a mover de ahí, mátame. Aún cuando una persona, me explico, puede dar su vida y tiene convicciones, tiene sentido el por qué dar su vida. Y estas personas tenían una convicción tal que, ¿sabes qué? Pues quítame la vida, de todas maneras ya sé dónde voy a ir. Nada me puedes quitar. Todo lo mío está allá. Quítame la vida, está bien. Es más, yo voy contigo. Y cuando ves los testimonios de los cristianos, cómo ellos estaban dispuestos a sin cavilar, con una sonrisa, dar su vida por causa del evangelio, uno se pregunta qué convicciones tan más fuertes tienen y por qué hace falta eso hoy aquí. Porque ellos sin dudar daban su vida, y no solo la vida de ellos, la vida de sus hijos, me explico, y todos aquellos que eran salvos, sin cavilar, sin dudar, sin poner en perspectiva nada, ellos daban su vida, hermano. ¿Será porque estaba tan arraigado en su corazón? Y veo y digo, wow, ¿cómo nos falta? ¿Cómo me falta? Reset tus convicciones. Vamos a empezar un año nuevo. Y sería bueno, hermano, simplemente pensar acerca de esto. Empezar a formar convicciones en tu vida. Deuteronomio 5:1 dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Dice, aprendedlos y guardarlos para
ponerlos por obra. Creo que aquí el procedimiento que estaba mencionando aquí Moisés es una práctica, hermanos, que todo cristiano debe llevar a cabo. Punto número 1, escucha los mandamientos. Escuchar los mandamientos involucra leer la Biblia. Escuchar los mandamientos involucra venir a la iglesia y escuchar predicación. Escuchar los mandamientos involucra, hermanos, dejar a un lado aquellos prejuicios que ya tienes para aprender nuevos. Escucha los mandamientos. Si quieres resetear tus convicciones este próximo año, hermano, abre tu corazón y pídele al Señor, ¿sabes qué, Señor? Habla mi corazón y enséñame. Hay muchas cosas de la Biblia que conozco, hay pocas que pongo en práctica, pero ayúdame, porque quiero honrarte. Quiero manejarme en base a convicciones porque yo te quiero dar toda la gloria a ti. Escucha los mandamientos. Punto B, aprende los mandamientos. Entre más estudia uno la Biblia, más entiende el por qué Dios pide lo que pide cuando les estudia sus mandamientos. Y es increíble, uno nunca termina de estudiar. Pero cuando la Biblia menciona que debes honrar a tus padres, me explico, independientemente del tipo de padre que sea, la Biblia es clara en honra a tus padres. Para mí era difícil decir, bueno, ¿cómo puedo honrar a mi padre cuando a lo mejor mis papás no quieren conocer de Dios o no quieren algo de Dios? Es medio complicado, Señor, pero pues, me explico. Para mí tiene mucho más sentido ahora, porque yo aún mismo le he regado y gracias a Dios, Dios pide por orden, honra a tus padres. Ahora, no solo escuchar el mandamiento, aprende los mandamientos, hermano. Aprende el corazón de Dios en cada cosa que Él ha pedido y te será más sencillo aún recordarlos. Aprende el por qué Dios pide lo que pide y te será aún más sencillo llevarlo a cabo, porque hay una razón del por qué Dios pide las cosas. Y aunque no lo entiendas, hermanos, apréndeles. Llegará el momento en que será más sencillo para ti y tendrá más sentido en tu vida. Escucha los mandamientos, aprende los mandamientos. Punto C, guarda los mandamientos. No es solo algo que se debe quedar en tu mente, es algo que se debe de guardar. Y punto C y último, a punto D y último, ponlos por obra. Cuando uno, hermano, escucha los mandamientos, aprende los mandamientos, guarda los mandamientos y los pone por obra, hermano, tarde o temprano usted estará desarrollando una convicción. Y cuando no sepa cómo dirigirse, cuando lleguen momentos difíciles, hermano, usted recordará la convicción que tiene y le será como una guía para seguir adelante, porque ya puso paso firme en algo y ya entró algo en su corazón y le permitirá tener claridad en cómo proceder. Cuando estaba en la preparatoria, y hubo un tiempo en mi vida donde estuve muy lejos de las cosas de Dios. Y se me presentaron muchas oportunidades para hacer cosas que yo sabía que a Dios no le agradaban. Había principios que había aprendido, había principios de pureza, había principios de santidad que si bien no los estaba practicando, pero había ciertas cosas que estaban arraigadas en mi corazón. Y si gracias a Dios no me fue peor aún en mi caminar cristiano en ese tiempo, porque no quería mucho con las cosas de Dios, fueron esas cosas las que me permitieron conducirme una vida hasta cierto punto más apropiada. Y cuando hablaba con ciertas personas, hablaban de Edgar, no, pues él no miente, porque, pues no sé, él es cristiano. Y ahora no quería mucho con las cosas de Dios porque yo sabía que estaba mal. Pero había cosas arraigadas dentro de mí que yo sabía y que conducían mi caminar, hermanos, aunque no quería conocer de las cosas de Dios o no quería más bien reconocer el llamado de Dios en mi vida. El no mentir, el tratar de ser siempre claro, me explico, y aún evitar cosas que se ofrecen en esos momentos con otras amistades, me explico. Son cosas que me permitieron permanecer firme porque había convicciones en mi corazón que había desarrollado yo desde pequeño. Y si no me tiré al mundo, hermanos, más, y si no me revolqué más en el lodo, fue porque había convicciones dentro de mi corazón que me decían, eso está mal. No sigas, Edgar, eso está mal. No cruces esta línea, eso está mal. No prosigas porque sabes que esto está mal. Levántate y sal de ahí porque sabes que está mal. Y no tenía nada que ver con volver a la iglesia, hermanos, eran convicciones.
que guiaron mi caminar constantemente una y otra vez, y cuando vuelvo digo, gracias al Señor que me lo aprendí desde niño, porque si no lo hubiera aprendido, quién sabe qué hubiera pasado conmigo. Pero tenía convicciones que tengo y arrastro hasta ahorita. Y el hecho de buscar a Dios, hermano, y el hecho de querer servir a Dios, yo creo que tiene mucho que ver con cosas que aprendí cuando era pequeño y desarrollé convicciones. Hermanos, vamos a empezar un año nuevo y nomás les invito a que piensen en eso. Porque si ustedes no tienen convicciones en su caminar cristiano, aprovechen este nuevo año para decir, Señor, ¿sabes qué? Ahora te quiero honrar con esto. Con mi lectura, con mi oración, con mi compromiso, con mi evangelismo, con, no sé, hermanos. Acabamos de leer una serie de 8 ahorita. Y hay muchos más. Pero conocemos el principio. ¿Cuántos de ustedes ya desarrollaron convicciones en base a esos principios? Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor.